Roma, nuestro origen. Capítulo 3. Roma y Cartago, por el dominio del Mediterráneo. Durante siglos, las naves cartaginesas rivalizaron con las griegas por el control de las rutas comerciales del Mediterráneo, sobre todo en la cuenca occidental. Volcada sobre el mar, Cartago fue, desde el siglo VI a.C., la potencia hegemónica de Occidente, hasta que su enfrentamiento con Roma la hizo pasar a un segundo plano, y además después, posteriormente, desaparecer. Su historia, su civilización, casi desconocida, están siendo desveladas paso a paso por la arqueología y sacándola de esa damnatio memoriae que los vencedores romanos realizaron sobre los vencidos cartagineses. Por eso esto provocó que su desaparición no fuera únicamente física, sino también espiritual y cultural. Antena Historia. Bien, como ya hemos dicho, amigos y amigas, vamos a hablar de la pugna por el Mediterráneo de Cartago y Roma. Esto dio lugar a 3 guerras, las guerras púnicas. Muchos dicen, bueno, ¿y por qué púnicas? Bueno, pues porque a los cartagineses los romanos los llamaban punici. Bueno, vamos a comenzar, pero no sin antes comentaros que podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico antenahistoria@gmail.com, o bien en redes sociales como puede ser Facebook, como pueden ser Google Plus, y por supuesto en nuestro perfil de Twitter, que es @antenahistoria. Bien, pues dicho esto, vamos a comenzar y vamos a hablar un poquito de la fundación de Cartago, ya que en el capítulo 1 hablamos de la fundación mítica y la real de Roma. Bueno, pues está bien que hablemos de la fundación de Cartago, puesto que, como hemos dicho ya anteriormente, la damnatio memoriae que se aplicó a este pueblo y a este estado fue tan grande por parte de Roma que poco se conoce de Cartago, sino simplemente nos agarramos siempre a
a Amílcar, a la familia Barca, a Aníbal, por supuesto, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar, como os digo, de la fundación de Cartago. Y la fundación de Cartago data a finales del siglo IX a.C. y fue una consecuencia de la expansión fenicia por el Mediterráneo occidental. Al igual que sucede en el caso de Roma, la leyenda pues rodea el acto de fundación de la ciudad y tradicionalmente se admite el año 814 o 813 a.C. como fecha en la que ésta se llevó a cabo. Pues bien, los relatos más antiguos sugieren que fue fundada por la princesa Tiria Elisa, que se vio obligada a abandonar su patria por la violenta persecución de la que era objeto por parte de sus propios hermanos, que habían asesinado a su esposo Sicarbas, sacerdote de Heracles, y deseaba apoderarse de su tesoro. En su exilio estuvo acompañada por un reducido número de partidarios, y la primera escala que llevó a cabo Elisa la llevó a Chipre, donde, bueno, su séquito raptaron a un grupo de doncellas para que sirvieran de esposa y seguidamente continuaron el viaje. Como veis, hay un paralelismo con el rapto de las Sabinas por parte de los romanos. Bueno, pues este séquito de Elisa para en Chipre y rapta a unas doncellas para llevársela y que sirvan de esposa, y así fundar una nueva ciudad. Después de, bueno, lo dicho, después de un largo periplo, fondearon sus naves en el Golfo de Túnez, donde estaba la ciudad de Útica. El lugar era perfecto y además no fue elegido al azar. Una profunda ensenada protegida por los cabos Bon y Blanco, al fondo de la cual existía una rada natural muy adecuada para el fondeo de los barcos. Desde este lugar se podía vigilar perfectamente el paso entre las dos cuencas del Mediterráneo. Desde el extremo del Cabo Bon a la costa de Sicilia había poco menos de 150 kilómetros, de una navegación no demasiado complicada, aunque no exenta, por supuesto, de riesgo. El control de la isla, al menos por su parte suroeste, siempre fue de vital importancia pues permitía dominar el acceso del Mediterráneo occidental. De ahí la constante disputa que mantuvieron con las ciudades comerciales griegas. Por supuesto, los recién llegados pues toparon con la hostilidad de la población local. Y la tradición decía en estas regiones que estaba prohibido a los extranjeros comprar terrenos cuya extensión fueran superior a lo que podía cubrir una piel de buey. Pero claro, Elisa no se podía conformar con esa exigua cantidad de tierra con la que cubría una piel de buey. Así que, a través de una estratagema, como no, cogió una piel de buey, efectivamente, pero la cortó en tiras muy, muy, muy finas, que unidas entre ellas hicieron un perímetro lo suficientemente grande como para albergar una ciudad. Hicieron un par de intentos de fundar la ciudad. En el primero, bueno, cuando ya empezaron a mirar la tierra donde iban a colocar esas finas tiras de buey, encontraron precisamente la cabeza de un buey, que eso era mal augurio para una futura ciudad. Por lo tanto, desestimaron ese terreno y se fueron a otro, donde curiosamente encontraron la cabeza de un caballo. Y ahí sí, la cabeza de un caballo era un buen augurio. Y este segundo lugar elegido fue la colina de Birsa, y recibió el nombre de Cuar Adash, capital nueva, en fenicio, claro está.
Por supuesto, siguiendo con el relato mitológico, esto no se lo puede creer nadie, pero bueno, el relato mitológico, vemos que en los primeros tiempos de Cuardash, o sea, de Cartago, fueron bastante complicados porque estuvieron marcados de continuas peleas, de continuos conflictos con la población local, evidentemente. Pues bien, el rey de los bereberes, Iarbas se llamaba este hombre, seducido por la gran belleza y la inteligencia de Elisa, le propone que sea su esposa y además la amenaza de que si no lo hace exterminaría a todos los cartagineses, y evidentemente Elisa no podía permitir esto, y para evitarlo, evitar la masacre de su pueblo y no caer por supuesto en manos de Iarbas, pues decide suicidarse. ¿Y cómo se suicidó? Arrojándose al fuego. A partir de ahí, Elisa fue considerada como una diosa, la primera diosa de Cartago. Y lo curioso es que este acto heroico, este sacrificio por su tierra, pues bueno, fue objeto de innumerables poemas, de odas y demás de distintos escritores y poetas de aquella época, incluido, y fíjense bien, incluido a Virgilio, que recoge este relato que les acabo de dar. Pero curiosamente, Virgilio introduce de Rondón a Eneas, el de la Eneida, exactamente, el de la fundación de Roma, lo introduce de Rondón en esta historia. Y por supuesto sustituye al rey Iarbas, o sea, al amor que Iarbas tenía por Elisa, o Dido, que así la llamaba Virgilio, y como hemos dicho, introduce a Eneas, que redobla ese dramatismo en el amor que Elisa tenía por Eneas, y eso fue la que la llevó al suicidio arrojándose al fuego. Como veis, manipulaciones y demás, pues bueno, todo estaba al servicio de Roma. Por supuesto existen otros relatos míticos de la fundación de Cartago. Por ejemplo, hay otro donde lo incluye, por ejemplo, Apiano en su Líbica primera, donde dice que Cartago fue fundada en Libia 50 años antes de la caída de Troya, y que sus fundadores fueron Zoros y Carquedón. Otras versiones atribuyen la fundación de una mujer llamada Cartagene o Carcos, cuyo nombre evidentemente pasó a designar a la ciudad. Fue un epónimo que se llama, ¿no? Cuando el nombre de una persona da lugar a el nombre de una zona o de una ciudad. Y dicho esto, no me he extendido más en los datos mitológicos de la fundación de Cartago. Vamos a pasar ya a lo que sí sabemos que fue histórico. Un poquito de música y seguimos.
Bien, retomamos nuestro relato y ya pasamos a datos históricos. Como habéis podido adivinar, estamos escuchando de fondo la banda sonora original de Gladiator, de Hans Zimmer. Bien, pues dicho esto, vamos a seguir. Y bueno, todo este relato mitológico de Elisa y demás, ciertamente tiene un trasfondo, tiene partes, tiene un trasfondo histórico. Y se puede afirmar, y así lo han hecho numerosos historiadores, que la fundación de Cartago por Tiro es consecuencia de una crisis política que afecta a la aristocracia y a algunos sectores religiosos. Cartago se funda ligada a la metrópolis, a Tiro, con una carta de colonia. Y esta colonia se creó en un sitio que ya ellos conocían, porque allí estaba ya la antigua colonia de Útica. Además, otra cosa que coincide con el relato de Elisa es que existen datos históricos sobre que en el plano religioso se confirma la existencia de sacrificios humanos y además vinculados al fuego, sobre todo de niños fundamentalmente, que eran incinerados vivos en honor de Moloch, que era el dios grande de Tiro. La verdad es que la expansión de las monarquías de la zona de Oriente, Babilonia, Siria, Egipto y Persia, fue en detrimento de la actividad de Tiro, de Fenicia, ¿no? Por esta presión el comercio bajó y tuvieron que buscar salida en el occidente mediterráneo, ya que el oriente, digamos que estaba muy caldeado y además se sentía muy presionado. Como hemos dicho, esta presión de las diferentes monarquías de la zona hicieron caer varias ciudades que dependían de Tiro, y en este momento la mayoría de las colonias de Occidente rompieron los lazos con la metrópoli. Tiro había logrado conservar su independencia a lo largo de todo el siglo VIII a.C., a pesar de la presión de Asiria, pero a lo largo del siglo VII a.C. Las cosas empezaron a empeorar drásticamente, y esto llevó a su desaparición como estado en el siglo VI a.C., con la dominación babilónica de Fenicia. Y esto da lugar a que Cartago, que ya funcionaba de forma prácticamente independiente, ya definitivamente se hiciera con la hegemonía fenicia. Además, ya asimilando todas sus instituciones, toda su religión, todo lo que fundamentaba el estado de Fenicia, de lo que actualmente es el Líbano. Dijimos al principio que la fecha tradicional de la fundación de Cartago hay que situarla en torno al 814, 813 a.C., pero la arqueología, sin embargo, todavía no ha podido confirmar esta fecha.
Los testimonios materiales más antiguos no se remontan más allá del siglo VIII antes de Cristo. ¿Y por qué? Pues porque la destrucción total de la ciudad a mediados del siglo II antes de Cristo por Escipión Emiliano, unida a posteriores intentos de fundación de colonias sobre las antiguas ruinas de Cartago, primero por Cayo Sempronio Graco, después por Cayo Mario, que ambos intentos prácticamente fracasaron hasta que llegó Julio César y fundó Julia Cartago, que fue creada poco después de la muerte de César, en el año 44 a.C., motivaron que prácticamente desapareciera cualquier resto de la ciudad antigua. Además hay que añadir que durante toda la vida del imperio, esa ciudad, esa colonia, Julia Cartago, tuvo una gran vida, tuvo un gran asentamiento y fue convertida en la capital de la provincia de África romana. Además, los pocos vestigios que debían quedar de la ciudad fundada por Tiro debieron prácticamente desaparecer con su definitiva destrucción en el año 695 de nuestra era, a manos de Hassan ibn el Nomán el Ghassani, que la arrasó hasta sus cimientos. Sin embargo, la intensa labor arqueológica realizada en estos últimos años, poco a poco, está arrojando algo más de luz a la primera época de Cartago, con la excavación de barrios antiguos, de las primeras necrópolis y sobre todo del Tofet. Aunque hasta la fecha nada podemos asegurar sobre la fecha real de la fundación de Cartago. Tampoco tenemos la seguridad, porque no poseemos, digamos, un relato continuado de los hechos, de cómo Cartago desarrolló su expansión por el Mediterráneo, pero sí tenemos por parte de algunos autores retazos de fundaciones de colonias, de enfrentamientos, etcétera, etcétera, que nos da para construir el desarrollo de esa expansión. Y así, por ejemplo, tenemos como Timeo nos habla de una colonia, de la primera colonia fundada por Cartago, una colonia que se llamó Ebusus, allá por el 654 a.C. en las Islas Baleares. Pero bueno, también hay otros historiadores que dicen que no fue la primera, puesto que Ebusus, cuando se fundó, ya existía una fundación fenicia previa en la isla. Por supuesto, Cartago tenía una expansión clara, y era al norte, tenía una gran isla como era Sicilia, tenía la gran isla de Córcega, de Cerdeña, etcétera. Eso fue su primer objetivo, pero bueno, claro, ahí estaban los griegos. Y tenemos el primer conflicto, digamos, que se registra con los griegos en torno al año 600. Y fue un enfrentamiento naval que se tuvo cuando los griegos quisieron fundar su colonia en Marsella, en la actual Francia. Del desarrollo del enfrentamiento tampoco conocemos mucho, pero evidentemente podemos saber que ganaron los griegos, puesto que la colonia de Marsella se fundó, y fueron fundados por los griegos, evidentemente. Pero a mediados del siglo VI antes de Cristo, la situación con respecto a los griegos va a cambiar.
Los fenicios de Motia, de Panormón y Solunto, junto con algunas colonias griegas amenazadas por los cnidios que intentaron establecer una colonia en Lilibeo, solicitan la ayuda a Cartago. Y por supuesto, Cartago acepta, y eso es el comienzo de las actividades púnicas en la isla de Sicilia. En ese impas, ¿no?, tenemos, por ejemplo, un relato que nos cuenta Orosio, y es una referencia a un general llamado Malco. Malco, que por lo visto, después de una derrota en Cerdeña, es destituido por los erifartes cartagineses y, no contento con ello, levanta un ejército contra Cartago y digamos que usurpa el poder, ¿no? Dando un gobierno tiránico que, bueno, a su vez es defenestrado por Magón, el primer Magónida, Magón I. Y bueno, ya se instaura la dinastía magónica en Cartago. Y entonces ya la competencia, ya los Magónidas actúan ya abiertamente contra las ciudades de la Magna Grecia en todo el Mediterráneo, ya abiertamente, ya van a por el control definitivo de lo que actualmente controla y mantiene Grecia. Y por ejemplo tenemos en el año 535 a.C. que Cartago se alía con los etruscos, derrotando a los griegos en Alalia. Este triunfo dio un reparto para los etruscos, le dieron el norte. Cartago no quiso meterse en la península itálica y les dejó el norte de Italia para ellos, y a cambio Cartago se anexionó Cerdeña, un dominio que se mantuvo pues prácticamente durante 4 siglos, hasta el final de la Guerra Púnica, de la primera, claro. Sin embargo, Sicilia era otra cosa. Sicilia fue fuente constante de conflictos entre griegos y cartagineses. Poco después, en el año 510 a.C., los griegos dan los primeros signos de recuperación, con expansiones en África del espartano Dorideo, que tras fracasar pasa a Sicilia, donde tampoco tiene éxito destacable. Y en torno a esta fecha, Roma entra en la esfera de Cartago. Y se produce, como vimos en el anterior capítulo, en el capítulo 2 de Roma, nuestro origen, se produce la firma del primer tratado entre ambas ciudades. En el 480 la recuperación helena es evidente, y bueno, esto hace que los cartagineses vean con recelo y con preocupación ese nuevo vigor de la Magna Grecia, y se produce una derrota cartaginesa a manos de Terón de Agrigento y de Gelón de Siracusa, una batalla naval en Himera, en el norte de Sicilia. Esto supone un bajón, un detrimento, debilita enormemente la posición púnica en Sicilia, pero no solo en Sicilia. Bueno, ha sido una batalla naval grande, ha sido la flota cartaginesa ha sido derrotada, y no solo queda expuesta Sicilia, sino también Cerdeña, evidentemente, las costas hispanas, que ya estaban
controladas por Cartago, las Islas Baleares, incluso las pequeñas islas en torno a la península itálica. Pero claro, viendo que Grecia dominaba ahora mismo el mar occidental, pues Cartago se dedicó, bueno, paró y se recompuso, y lo que se dirigió era, digamos, a controlar lo que era África, ¿no? Ya que por mar no podía de momento, porque estaban los griegos y estaban muy fuertes, pues hubo una serie de expediciones que llevaron, por ejemplo, a Cartago a dominar desde el Golfo de Sirte, las costas tunecinas, donde se creó la ciudad, hasta prácticamente el Senegal. De esta época precisamente data el llamado Periplo de Anón, un relato de viaje de un personaje cartaginés que va más allá de las columnas de Hércules a lo largo de la costa africana. Es un relato bastante conocido, seguramente algunos de ustedes o varios lo conocéis. Del 409 al 406 a.C. está ya de nuevo el conflicto en Sicilia. Los cartagineses se apoderan de Himera, de Silunente, de Agrigento y de Gela. Y bueno, los griegos pues contraatacan, encabezados por Dioniso de Siracusa, y devuelven el golpe conquistando Motia, por ejemplo. Hay varias guerras sucesivas y tal, y se consigue por parte de griegos y cartagineses, digamos, implantar una frontera entre ambos, y esta frontera va a ser el largo del río Himera. Este reparto deja un tercio de la isla para los cartagineses, el tercio occidental y los 2 tercios orientales en manos de los griegos. Sobre el 311 se reanudaron las hostilidades entre ambos. Agatocles de Siracusa volvió a iniciar un conflicto contra los cartagineses. La obsesión de este hombre era simplemente sacarlos a los cartagineses de la isla de Sicilia, e incluso ir a Cartago y conquistarla. Lo que pasa que evidentemente eso fracasó. Y el último conflicto con los griegos tuvo lugar a finales del primer cuarto del siglo III antes de Cristo, en el 278 antes de Cristo. Pirro, que andaba inmerso en el conflicto con Roma, como ya vimos en el capítulo anterior, llegó a Sicilia reclamado por las ciudades griegas. Digamos que estas ciudades griegas pidieron el apoyo de Pirro contra los cartagineses, evidentemente un ejército potente, un ejército fuerte que les venía como anillo al dedo para zafarse ya definitivamente de los cartagineses y adueñarse ya definitivamente de la isla de Sicilia. Pero claro, Pirro no se iba ahí con las manos vacías y exigió unos tributos enormes que, bueno, los griegos muchos no estuvieron dispuestos a aceptar, y al final Pirro se tuvo que volver, porque muchas de las ciudades griegas optaron por regresar al pacto que tenían con los cartagineses y dejar las cosas como estaban, cada uno en su sitio, y Dios es la de todo, ¿no? Y entonces no seguir o no empezar una nueva guerra, y así también librarse de Pirro, que era una amenaza inclusive para los propios griegos. Y bueno, aquí ya tenemos asentado, digamos, lo que es el campo de batalla para la primera guerra púnica, porque ya el próximo enfrentamiento cartaginés que hay en Sicilia pues tiene que ver con Roma.
Bueno, antes de comenzar con la primera guerra púnica, con el primer conflicto con Roma, es bueno que hablemos un poco del ejército cartaginés. El ejército cartaginés en un principio, bueno, era prácticamente inexistente desde su fundación. Prácticamente los propios marineros eran los que de vez en cuando cogían las armas para defender las propias colonias que iban fundando y demás, pero claro, el paso a una potencia en el Mediterráneo pues ya hizo, la exigencia dio que se formara un ejército real, ¿no? En principio, a finales del siglo VI, la expansión cartaginesa favoreció la creación de una estructura militar, ¿no?, imprescindible para hacer frente a las nuevas necesidades, ¿no?, derivadas de su ascensión a potencia, ¿no?, como hemos dicho. En un principio los soldados fueron reclutados entre los ciudadanos cartagineses, pero con el paso del tiempo todos se dedicaron más. Hay que reconocer y hay que ver que Cartago era esencialmente un imperio comercial, era su base era el comercio. Por lo tanto, el cartaginés, digamos que dedicaba mucho más al comercio que a la milicia. Por lo tanto, el paso siguiente, ¿cuál sería? Contratar soldados profesionales, evidentemente. Ellos seguirían con sus negocios, con sus comercios, mientras tendrían un ejército pagado, por supuesto, que los defendiera de cualquier agresión. Estas tropas mercenarias pues eran reclutadas en el norte de África, en Hispania, en la propia Italia incluso, reservándose los cartagineses solamente el mando de las unidades superiores, ¿no? Nunca fue un ejército permanente, sino que eran reclutados cuando era necesario y en la medida apropiada que la amenaza exigía. Bueno, el ejército estaba compuesto, pues tenía 4 cuerpos: infantería, caballería, carros y artillería, ¿no? La infantería era el cuerpo principal, evidentemente. Los formaban en un principio, bueno, los ciudadanos, como hemos dicho, los ciudadanos cartagineses. Evidentemente después fueron los mercenarios los que ocuparon estos puestos de infantes. Y por la arqueología sabemos que los infantes cartagineses pues llevaban armadura, llevaban una espada corta o lanza, y entre ellos también había un grupo que utilizaban arcos, jabalinas y hondas, con las que lanzaban bolas de barro cocido. En estos últimos eran famosos en la antigüedad los honderos baleares, que fueron muy apreciados en el ejército cartaginés, incluso en el romano. La caballería, en un principio, estaba compuesta pues por los nobles, ¿no? Las familias nobles, jóvenes nobles cartagineses. Y bueno, a partir del siglo IV a.C., la mayor parte estuvo formada por jinetes númidas que utilizaban caballos pequeños, pero bueno, rápidos e infatigables. En las batallas que se utilizaron correctamente, se determinó que era un arma decisiva. Los jinetes númidas fueron tremendos, como ya veremos posteriormente, lo que le hicieron a los romanos en muchas batallas, y por eso eran temidos. Después tenían, bueno, pues los carros que eran los carros de guerra, que eran usados para devastar a las formaciones enemigas. Fueron utilizados hasta el siglo III a.C., momento en el que fueron sustituidos ya por los famosos elefantes, que eran mucho más efectivos, pero también más peligrosos, inclusive para su propio ejército. Y finalmente, bueno, la artillería, que estaba compuesta por una indeterminada cantidad de máquinas, ¿no? De una amalgama de máquinas de guerra
que eran utilizadas pues, generalmente para los asedios a ciudades y lanzar toda clase de proyectiles, catapultas, etcétera. Por supuesto, el mando del ejército siempre recaía en un cartaginés, ¿no? Que a diferencia, por ejemplo, del ejército romano, no eran unos cargos anuales, sino que la figura del caudillo en Cartago, en el ejército cartaginés, era bastante habitual. Y por supuesto, pues tenemos que hacer una mención destacada a la Marina de Guerra cartaginesa. Probablemente y durante siglos fue considerada imbatible y la mejor de todo el Mediterráneo. Su origen, pues podemos buscarlo en la poderosa flota mercante que necesitaban las ciudades para llevar a cabo sus actividades comerciales. Y bueno, con el paso del tiempo la flota adquirió personalidad propia y se convirtió en permanente, una flota de guerra permanente, y era utilizada tanto para transporte de tropas como para choque directo contra barcos enemigos. Sus más poderosos barcos eran los trirremes, con 3 órdenes de remo y un remero en cada pala, y las quinquerremes, que aparecen en el siglo IV a.C., en las que para aumentar la potencia del remo se colocaban 2 remeros en cada una de las palas, en los órdenes superiores, y se mantenía un remero en los órdenes inferiores. Los órdenes son, los pisos de los remos, ¿no? En el siglo IV a.C. también aparecen los cuatrirremes, con 2 órdenes de remo y 2 remeros por cada pala, y las tácticas de combate consistían en embestir al enemigo por el costado con un espolón que llevaba en la proa y provocar de esta manera su hundimiento. Una brecha importante en el casco donde llevaba impepinablemente al fondo al barco enemigo. Y el puerto militar de Cartago, el puerto era algo impresionante. Hoy día se puede ver perfectamente con el Google Earth. Podemos ver la forma que tenía el puerto. Ya digo, era un puerto impresionante, de forma circular, y fue uno de los más importantes de la antigüedad. Tenía una capacidad hasta para 250 barcos. Era algo impresionante para el momento. Bueno, pues con estos mimbres, Cartago va a enfrentarse a Roma, o Roma con Cartago. Tanto monta tanto. Pero era un conflicto largamente anunciado, esperado, y además que los romanos no querían zafarse de él. Por supuesto, yo creo que los cartagineses sí, porque como hemos dicho que eran comerciantes y demás, que su ambición no era la de estar continuamente en guerra. Eso perjudicaba a sus negocios, evidentemente. Por lo tanto, el poder zafarse de una guerra era lo principal para un cartaginés. Si tenía que pagar, pagaba. Su negocio seguía funcionando y no tenía que emplear ese dinero en soldados ni en que lo defendiera. Por lo tanto, entramos en un conflicto, la Primera Guerra Púnica, donde hay 2 claras mentalidades contrapuestas. Una república fuerte que domina su territorio, como es la romana, y que quiere dar el paso, quiere expansionarse, quiere ser más, y evidentemente quiere ser más a costa de Cartago. Y Cartago, una sociedad comercial que no quiere la guerra, pero que se ve abocada a ella, y lo que siempre va buscando es un pacto, una terminación de esa guerra, cuanto antes mejor, mientras que los romanos
quieren un aplastamiento total y una sumisión del territorio que van conquistando. Pues esta, digamos, es o son las premisas con las que se va a dar la Primera Guerra Púnica. Y la Primera Guerra Púnica, desde el año 264 al 241 a.C., 23 años de guerra, va a estallar, pero hay que tener en cuenta que hasta este momento, como hemos dicho antes, las relaciones entre Roma y Cartago habían sido realmente cordiales. Se pone de manifiesto estas relaciones en los diferentes tratados que hasta la fecha habían firmado entre las dos potencias. Hay que recordar que el primer tratado lo firmaron ya en el 509 a.C. Otro segundo tratado de colaboración fue en el 348, otro tratado firmado en el 306, y el más amplio y el que unía más a las dos ciudades, a Roma y a Cartago, fue el cuarto tratado firmado en el año 278 a.C., donde prácticamente hacían una coalición para luchar contra Pirro, como decíamos antes, hasta tal punto de que la marina, las penteras cartaginesas, eran las que trasladaban a los soldados romanos de un lado a otro para pelear contra Pirro. Pues bien, las causas del conflicto, se ha discutido mucho sobre este tema, y todos los autores clásicos parecen estar de acuerdo en dar como justificación la cláusula del último tratado, precisamente entre Roma y Cartago, firmado durante la guerra contra Pirro. Por esa cláusula, se prohibía a los romanos intervenir en los asuntos de Sicilia, o a los cartagineses hacerlo en los de Italia. Polibio narra que un grupo de mercenarios itálicos que recibían el nombre de mamertinos, esto es una palabra derivada de mamers, que significaba Marte en lengua samnita, y que combatían al lado de Siracusa, fueron licenciados por Agatocles en el año 285, y en lugar de regresar a Italia, se apoderaron de Mesina, ciudad en la que Hierón II de Siracusa puso sitio en el año 265 a.C. Los mamertinos solicitaron la ayuda de los cartagineses, y estos, que tenían en su punto de mira extender su control a la totalidad ya de la isla, lograron que Hierón II levantara el sitio y regresara a Siracusa, dejando en Mesina una pequeña guarnición como medida de precaución. Los mamertinos pronto se cansaron del control que sobre ellos ejercían las tropas cartaginesas y enviaron una embajada a Roma para que les liberara de estos molestos cartagineses. Tras largas discusiones, el Senado romano decidió acceder a la petición de ayuda, a sabiendo que ello suponía quebrantar el tratado firmado con Cartago y lo que acarrearía, que sería la guerra. En el año 264, como dimos como inicio de la guerra, precisamente Claudio cruzó el estrecho
y llegó a Mesina para expulsar a la guarnición cartaginesa. Evidentemente la actuación de los romanos pues supuso, además de una declaración de guerra, esto obligó a Hierón II y a los cartagineses a sitiar a los romanos que habían intervenido. No obstante, el socorro que les dio el cónsul Apio Claudio Caudes a estos romanos sitiados por Hierón y por los cartagineses levantó a varias ciudades que no estaban de acuerdo ni con Hierón ni con los cartagineses. Entonces, viendo Hierón II de Siracusa, viendo el tema como se estaba poniendo, que muchas ciudades de Sicilia estaban a favor de los romanos, que los romanos ya tenían el pie allí y que no eran mocos de pavo, sino que era un ejército contundente, empezó a pensar que no estaría mal acercarse a los romanos y despegarse de los cartagineses. Y así lo hizo. Poco después se llevó a cabo la ocupación de Agrigento en el año 262 y dio a Roma la confianza definitiva en sus propias posibilidades. Pero Roma tenía una enorme deficiencia, tenía su talón de Aquiles, porque si bien sus tropas terrestres eran prácticamente inmejorables, su marina era prácticamente inexistente. Y claro, el problema se hizo acuciante cuando Cartago envió sus barcos a Cerdeña para preparar el desembarco en Italia. Evidentemente Roma, acosada por la necesidad, creó su primera flota de guerra, con la ayuda de los astilleros de las ciudades griegas del sur de Italia, copiando el modelo de navío empleado por los cartagineses. La primera acción en la que se vio implicada la nueva flota fue un auténtico desastre. En el año 260 a.C., conducidas por Gneo Cornelio Escipión, fue capturada prácticamente entera sin combatir en la bahía de la ciudad de Lipari. Además también se capturó a su comandante. Como veis, un auténtico desastre para Roma. Pero ese mismo año las cosas cambiaron radicalmente. El otro cónsul, Dulio, al mando del resto de la flota, derrotó a la armada cartaginesa frente a las costas de Milae. Por supuesto, los cartagineses atribuyeron esta derrota a que las naves enemigas llevaban unos puentes móviles, los famosos Corvus, los Corvi, que lanzados desde las embarcaciones romanas pues favorecían el abordaje y prácticamente convertían una batalla naval en una batalla terrestre. Los dos ejércitos cruzaban por esos puentes, entraban en el barco contrario y a espadazo limpio, y ahí los romanos eran mejores. Y bueno, la guerra sigue, la guerra en Sicilia sigue, y los romanos comienzan a consolidar la posición en la isla. Y además extendieron sus operaciones a Córcega y a Cerdeña, pero bueno, de momento sin poner en serias dificultades a los cartagineses. La cosa llegó a un estancamiento, prácticamente a un estancamiento en las operaciones, y esto llevó de nuevo a Roma a tomar la iniciativa y decidió llevar la guerra a África, con una esperanza, y era que las tropas estacionadas cartaginesas en la isla de Sicilia, al ver que se atacaba a África, dejaran Sicilia para defender las otras plazas. En el año 256 a.C., vuelven los romanos a vencer a los cartagineses en el mar. En la batalla de Gnomo, los romanos estaban mandados por
Manlio Mulsón y Atilio Régulo, y con esta victoria pues consiguieron incluso desembarcar en Clipea. Esto hace ya como Cartago, digamos que el ardor guerrero no lo tenía muy a flor de piel, pues esto ya provoca, digamos, una primera tentativa por parte de los cartagineses de llegar a un acuerdo de paz. Este acuerdo evidentemente fue fallido y bueno, los cartagineses infligieron una gran derrota a los romanos en la llanura del Bagradas, donde los mercenarios de Jantipo aniquilaron al ejército mandado por Atilio Régulo. Ese mismo año la naturaleza se alió en contra de Roma y sus naves naufragaron frente a las costas de Camarina, salvándose muy pocas de ellas. De nuevo, en el año 253 a.C., se produjo otro desastre naval. Tras intentar desembarcar de nuevo en África, esta vez enfrente del Cabo Pelinuro, y esto vino a recordar a los romanos su falta de experiencia en el mar. Durante los años siguientes, pues los romanos pues intentaron olvidarse de las aventuras en el mar, porque por lo visto les estaba dando más resultados, y centraron sus esfuerzos en tierra, planteando en Sicilia una lucha de desgaste. Se producían avances y retrocesos por ambas partes, y a partir del año 247 Cartago era consciente de que la lucha no podía prolongarse eternamente, decide intensificar las acciones y envió al joven Amílcar Barca, ¿os suena, no?, para hacerse cargo del ejército y de las operaciones en la isla. Y evidentemente los resultados de Amílcar fueron excelentes. Logró recuperar parte de las posiciones perdidas e incluso saqueó la costa meridional de Italia. Roma ya en ese momento se encontraba en una situación económica bastante apurada. Rascándose los bolsillos consiguió el dinero justo para construir una nueva flota, porque era consciente de la necesidad de una aplastante victoria naval para concluir esa guerra. Esa flota, su mando fue concedido a Lutacio Cátulo. Este, en el año 242 a.C., puso cerco a las principales bases cartaginesas en Sicilia, Trepani y Lilibeo, y en marzo del 241 a.C., trabó un combate con la flota cartaginesa en las proximidades de las islas Égatas, en el 241, como hemos dicho. La victoria romana fue inapelable y Cartago, cansada de una guerra tan prolongada y ya con las miras puestas en otros objetivos, porque ya en esos momentos la clase dominante cartaginesa se inclinaba más por la expansión en África, le dio a Amílcar Barca plenos poderes para negociar una paz honrosa con Roma. Las condiciones impuestas por Lutacio Cátulo en nombre de Roma y recogidas por Polibio fueron muy duras. Los cartagineses se retirarán de toda Sicilia y de todas las islas que se encuentran entre Italia y Sicilia. Ambos garantizan la seguridad de los aliados de uno y de otro. En los territorios sometidos al otro pueblo, ninguno de los dos impondrá nada, ni levantará edificios públicos, ni reclutará mercenarios, ni iniciará relaciones de amistad con los aliados del otro pueblo. Los cartagineses durante 10 años pagarán 2.200 talentos
una barbaridad, una auténtica fortuna, 2.200 talentos. Eso durante 10 años, pero de momento le hicieron pagar 1.000 talentos. Y además los cartagineses deberán devolver sin rescate todos los prisioneros a los romanos. Evidentemente las consecuencias derivadas de la guerra fueron muy favorables para Roma, aparte pues del prestigio que supuso su victoria sobre Cartago. La conquista de Sicilia ya puso la primera piedra de su expansión fuera de Italia, y durante los primeros años la isla estuvo gobernada, o mejor, defendida, por un magistrado romano, un cuestor que ostentaba el mando de la flota con sede en Lilibeo. Pero bueno, no toda la isla fue ocupada por los romanos. 2 pequeños estados con el estatuto de, digamos, federado, mantuvieron una cierta autonomía política. Los mamertinos de Mesina, causa del estallido de la guerra, y el pequeño reino de Hierón, de Siracusa. Pocos años en el 227 a.C., la isla pasará a convertirse en la primera provincia romana y gobernada desde ese momento por un pretor. Pues como veis, Roma acaba de dar un paso definitivo para su expansión en el Mediterráneo y para el consiguiente dominio del Mare Nostrum, y relega a un segundo plano a Cartago, que ya tendría que buscar, como hemos visto, otros caladeros de negocio, de poder, etcétera, tanto en África como en Hispania, porque ese fue el objetivo mayor y mejor de los cartagineses tras la Primera Guerra Púnica.